Creo que ya ha pasado suficiente tiempo desde que nos enteramos de la noticia, ¿no? Para que no se considere ofensivo el conversar acerca de si la obra de Kentaro va a continuar o no. En especial porque después de publicar mi video, hubo gente que, por ejemplo, ¿no? Me decía, me escribía en los comentarios cosas como que en ningún momento confirmaron que no tendría final y que él ya preveía que en un momento se iba a retirar y que había dejado planes a sus aprendices, cosas así, ¿no? Otro, por ejemplo, que yo estaba desinformado y que Kentaro no había jugado a Idol Master, sino que había participado del desarrollo, pero no por sonar castroso, ¿dónde mierda está eso? Pero Kentaro sí había declarado que es fanático de Idol Master como cualquier otro juego, lo que no tiene ningún problema, solo que cualquiera que ya conozca un poco de esto, ¿no? Es más un chiste para justificarnos a nosotros mismos que la obra no se actualizase tan rápido. De la misma manera en que habían los chistes del 2015 en que decíamos que Kentaro se había muerto porque no había actualizaciones. Es eso, ¿ya? Y otros también que decía que uno de sus ayudantes ya había confirmado que iba a continuar la obra. Y luego estoy yo, que afirmo que Berserk no va a terminar porque Kentaro se nos fue. Tomando en cuenta esto, he decidido analizar un poco, ¿no? Si es que en verdad la obra de Kentaro va a continuar o si va a terminar. Iniciemos por lo primero, ¿ya? Lo que han dicho los asistentes de Kentaro, ¿no? Por ejemplo, Drake Doratan, ¿no? Nos dice que no está seguro ni sabe lo que va a suceder ahora. No está en una posición para decidir lo que debemos hacer. Así que por ahora van a tomar un descanso de la social media, ¿no? De Twitter, Facebook, toda esa mierda. De cualquier manera, asumiendo que algo esté decidido en concreto, va a tomar algo de tiempo en que suceda, ¿no? Y finalmente, nos están dando las gracias a todos los fans de Berserk y Miura por seguir apoyándolos, ¿no? Y luego, ¿no? Tenemos el otro que nos dice que va a hacer todo lo posible, va a hacer su mejor esfuerzo, ¿no? Y aquí tenemos gente diciendo, estamos seguros que no nos vas a defraudar, que van a seguir con las cosas grandes que Miura nos dejó, van a hacer nuevas leyendas y buena suerte. No nos están confirmando que va o no a continuar, ¿no? Nos da la posibilidad. Tomen en cuenta, ¿no? Que son parte de un estudio que acaba de perder a uno de sus principales escritores y dibujantes, y que tienen también sus obligaciones y sus contratos que deben terminar. En eso también estaba involucrado Miura. Puede que sea una de las cosas que nos estén diciendo. Y, para no sonar tampoco castroso, es muy posible que Miura haya dejado, por ejemplo, para sketches, dibujos gruesos y rudos de lo que va a ser el siguiente tomo, tal vez, ¿no? Las siguientes actualizaciones, pero el problema viene, ¿no? Que como muchos ya especulaban, incluso creo que también Miura lo había dicho, le faltaba como la última cuarta parte para que termine la historia. Aún faltaba mucho de la historia para acabar, ¿no? Tomen en cuenta que, como aquí dice, ¿no? La diferencia entre el volumen 1 y el volumen 40 es que están separados entre 30 años. Y Miura decía que iba a sacar cada actualización una vez por año. Son 40 tomos y decía y la especulación es que faltan por lo menos una última cuarta parte, unos últimos 10 tomos, ¿no? 10 años más. El problema es Kentaro dejó planeado estos últimos 10 tomos, ¿no? Por así decirlo, y se los dio a, a sus ayudantes, o más o menos le dijo a alguien cómo quería que termine. Ah, un problema así ya sucedió, ¿no?
de, de que de las posibilidades de que Berserk pueda terminar o no, ¿no? Porque ya ha habido casos en que un autor se ha muerto y no han continuado la historia, o han continuado la historia, ¿no? Es, por ejemplo, Zero no Tsukaima continuó la historia, ¿no? De las novelas ligeras. Faltaban las últimas dos novelas, los últimos dos tomos de la novela ligera antes que se muriese el autor, ¿no? Noburo Yamaguchi. Pero ya sabían cómo quería que termine la historia y terminaron la historia, los dos últimos tomos. Contrataron a alguien que sabía, ¿no?, cómo iba a terminar y qué personajes estaban involucrados, y el otro tenía que escribir las acciones e interacciones para darle coherencia al final. Y a pesar de eso había gente que aún así prefería que le diesen el mismo final que le dieron en el anime, ¿no? Que es con un dragón, a diferencia que en la novela ligera es con el Papa, que resulta que es del mismo mundo de Saito, ¿no? Que es un isekai. Aparte de eso no conozco mucho porque no leo novelas ligeras, yo me gusta el manga. Otro ejemplo es con High School of the Dead. El autor se muere y no se publicó nunca nada más. Se acabó, no publicaron nada más la serie. Estas son las dos posibilidades que puede seguir con Berserk, ¿no? Tomando en cuenta que falta aún una cuarta parte de la historia. Puede que decidan continuarla, puedan que no. Y aquí es donde yo digo que nunca vamos a tener el final de Berserk, el final de Miura. Ok, todos los autores, incluyendo Kentaro Miura, ¿no?, tienen ya desde un inicio, o incluso tal vez mientras van en la marcha, ¿no?, de hacer su obra, tienen una idea de la dirección que va a tomar, qué temas van a ser introducidos, qué objetos van a tener de importancia, qué personajes, ¿no? Y dependiendo de eso van modificando la historia, ¿no? Van a introducir qué personaje, en qué momento de la historia y qué interacción va a suceder. Todo para que no sea incongruente y disonante la historia, ¿no? Por ejemplo, tomemos como idea que Kentaro ya tenía planeada la idea de la armadura Berserk, ¿no? Tal vez al inicio de la historia, tal vez mientras progresaba, ¿no? Pero ya tenía planeada la idea de introducir la armadura Berserker, ¿ok? Pero en lugar de introducirle en el momento en que le introdujo, Kentaro le hubiese puesto al inicio del Golden Age, ¿no? Cuando Guts era un mercenario, ¿no? Y se encuentra con la banda del halcón. Si los sucesos que ocurrieron en la Golden Age hubieran sucedido de la misma manera, a pesar de que Guts hubiera tenido la armadura Berserk, la historia habría sido disonante, por todas las capacidades y cualidades que la armadura otorga. La banda del halcón no hubiera muerto, Casca no hubiera sido violada y Femto nunca hubiera sido creado, ¿no? Porque posiblemente incluso Griffith no hubiese pasado lo que pasó, ¿ya? No se le podía introducir porque sí, solo porque ya se tenía planteada la idea de que la armadura Berserker iba a aparecer en la obra. Se necesitaron varios pasos para llegar a que Guts se encuentre con la armadura. Guts tuvo que experimentar todo ese sufrimiento, todas esas cosas malas, para que la armadura y él se encontrasen, o se le fuese concedida la armadura. Pero según el plot, el guión, se necesitaron esos pasos para que se llegue a la armadura, para no introducirle así porque sí. Y lo mismo creo que es necesario con el final de la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, el final puede ser Guts y Casca felices, Guts ya un viejo, humano, sin perder su humanidad. ¿Y qué pasó con Femto? No sé, tal vez irónicamente cumpliendo su sueño. Y digo irónicamente, ¿no? Es para que se hagan la idea. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos de la situación actual a un Guts viejo, a un humano y una Casca ya también vieja y humana y ellos felices y Femto irónicamente cumpliendo su sueño, ¿no? Tal vez no sea feliz, tal vez esté jodido, lo que sea. ¿Cómo se llega a eso? ¿Se necesitan qué pasos? ¿Qué son los cambios que debe tener la historia para llegar a ese momento?
Eso es a lo que me refiero, del por qué nunca vamos a tener el final de Miura. Incluso aunque hagan una buena obra, ¿no? Con las indicaciones que les dejó a sus ayudantes. Nunca vamos a saber qué hubiesen cambiado, qué personajes hubieran movido a qué momento para que ciertas acciones sucediesen para que se generase ese final. Es por eso que pienso que Berserk nunca va a tener el final que nos hubiera dado Kentaro, por obvias razones, pero ahora, de que pueda continuar, una gran posibilidad de que pueda continuar. Y si los ayudantes siguen las indicaciones de Miura, si es que dejó, y si es que va a continuar, yo aceptaría ese final. Sería mejor que nada, mejor a que nunca continuase la historia y mejor a que se inventasen un final porque sí. Pero eso es todo, eso es lo que pienso yo.